tan profundas que reafirman la desconfianza en el otro. Nosotros, y creo que muchos en los colegios, muchos, me acuerdo cuando hacíamos pedagogía de paz, muchos docentes en los colegios lo repiten. Nosotros, y creo que muchos en los colegios, muchos, me acuerdo cuando Perdóname, hacíamos tengo como un Retorno, hay retorno. retorno. Listo, ya. Ya, listo. Y los padres de familia casi que se lo enseñan a sus hijos desde el nacimiento. ¿Cuál es ese 11º mandamiento en Colombia? La ley de la papaya. La ley de la papaya dice, usted no puede confiar en el otro porque el otro es un potencial enemigo. Si uno entiende eso, si uno entiende que uno educa a los niños con eso, si uno entiende que uno mismo creció con eso, es muy fácil que un sector político promueva la desconfianza frente a otro sector que siempre ha sido visto como el enemigo o que se ve como un aliado del enemigo. ¿Qué ocurre en eso? La sociedad se divide repitiendo el mismo ejercicio histórico de la Constitución de la República, que crea una simplificación de la realidad entre buenos y malos, entre traidores como Santander, ¿cierto? Y amigos que defienden el orden como Bolívar. ¿Esto qué hace? Que las organizaciones de la sociedad civil se pleguen ciegamente hacia un lado o hacia el otro. En el caso de la sociedad colombiana, yo creo que tenemos que reconocerle un trabajo muy serio por el sí a importantes organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia. Se comprometieron con el acuerdo, con la negociación de La Habana desde el principio de la negociación. Trataron de involucrar a más sectores de la sociedad colombiana. Trataron de movilizar a la sociedad colombiana, pero no lograron capturar todo el imaginario de la sociedad colombiana, porque otras organizaciones, en particular uno puede pensar en organizaciones de los gremios, algunas de los gremios, no todas, pero por ejemplo Fedegan, un ejemplo claro, una organización de ganaderos que por sus responsabilidades en el conflicto armado deciden promover el no y se unen y quedan capturados y ayudan a promover unas narrativas que promueven la desconfianza frente a ese acuerdo de paz. Cierro diciendo lo siguiente. La profunda fractura que tenemos como sociedad es más compleja de lo que nos imaginamos. Cuando yo le echo responsabilidades a sectores de la sociedad civil, quiero decir que no solamente fueron responsables del triunfo del no sectores de la derecha, también hubo responsables sectores de la izquierda. Hubo zonas de Colombia donde unos sectores sociales de la izquierda promovieron el no en el plebiscito. Y lo promovieron porque no estaban de acuerdo con la negociación de La Habana, porque creían que las FARC se habían vendido por muy poco, porque las FARC no habían negociado el modelo económico, porque las FARC no habían negociado una reforma al sector de seguridad. Y por eso decidieron promover el no. Pero hay otro sector, y con esto cierro. Y esto es lo que nos falta entender porque simplificamos mucho en Colombia. Hubo un sector en las regiones donde las FARC eran una organización predominante que también votaron por el no. Y votaron por el no porque no confiaban en el Estado colombiano, porque creían que el Estado colombiano iba a traicionar a las FARC, que el Estado colombiano no iba a cumplir con la implementación del acuerdo y que si el Estado colombiano no iba a hacer eso, ¿para qué votar por un acuerdo de paz para que el Estado los traicionara? Quizás esos sectores
son los que hoy están diciendo también, sí ve que teníamos razón. Bueno, lo cual o sea, el tomar esa la cuestión de memorias a corto plazo, ¿sí? Porque es que en el imaginario del colombiano no está el largo plazo, no lo ha estado, ¿sí? No hay el proceso, no hay el proyecto de nación como tal. Y también lo que acaba de decir, que se toman las cosas como tan a la ligera. Me asalta una duda en cuanto a que realmente los colombianos y a la desconfianza del otro, me salta la duda que los colombianos no conocemos nuestras emociones, no sabemos quiénes somos. Entonces, en el prólogo hay un término que me llama mucho la atención y me quisiera que me lo explicara, es el de cartografía emocional. ¿Cómo puede una cartografía emocional de los colombianos contribuir para la construcción de una paz duradera? Sí, yo parto de lo siguiente. Digamos, tú dices una cosa que creo que es mm, cierta, no solamente en Colombia, sino en la mayor parte de Occidente. Y es que los seres humanos eh, en el colegio, en la escuela, en nuestra vida pública, tratamos de no hablar de nuestras emociones. Las emociones pareciera que es algo que uno las deja en la casa cuando sale a trabajar, a pesar de que está constantemente dominada por ellas, o que cuando uno va al colegio a que en el colegio a uno le enseñen a sumar, multiplicar, dividir, le enseñen la anatomía del cuerpo humano, le enseñen los continentes, si le va bien, y si le va mejor, que le enseñen el Acuerdo de Paz de La Habana, pero no le enseñan a uno qué hacer con el amor, qué hacer con la rabia, qué hacer con la frustración, no le enseñan a uno, oiga, ¿qué es ser colombiano? ¿Será que ser colombiano es solamente Colombia es pasión? ¿Pasión de qué tipo de pasión? ¿No? Yo, escribiendo hace poco un libro que estoy escribiendo, contaba esta historia que seguramente muchos de ustedes la han vivido. Yo la primera vez que me acuerdo en mi memoria de ver al país unido frente a algo, fue cuando Colombia ganó 5-0 a Argentina en el año 1993. Y ese día todo el mundo se abrazaba con todo el mundo. Éramos el mejor país del mundo. Mejor dicho, Brasil nos quedaba pecuecos con la selección Colombia. Ese patriotismo desbordado, esa pasión desbordada, es no saber qué hacer con nosotros. Recuerdo que al día siguiente, después de una tremenda celebración que todos salimos a las calles, las cifras eran que más de 50 personas habían muerto por altercados violentos en la celebración. ¿Qué hace uno con el amor? ¿Qué hace uno? Entonces, una cartografía emocional de Colombia pasa por tratar de entender cuáles son las emociones que dominan a los colombianos y cómo ver las emociones como un espacio de inteligencia que hay que cultivar. Ahora, uno yo quiero dejar muy claro en medio de esto lo siguiente, yo no creo de ninguna manera que la razón esté por encima de las emociones. Todo lo contrario, este es un debate que seguramente para los profes de filosofía es clarísimo. David Hume, en medio del debate de la Ilustración, ¿no?, planteó y dijo, la razón es esclava de las pasiones. Y si nosotros no entendemos que las pasiones están por encima de la razón, pues nosotros nunca vamos a ser capaces de hacer una cartografía emocional que nos permita construir paz. Porque la rabia que podría servirnos para transformar la desigualdad social, la utilizamos para odiar al que piensa distinto. La utilizamos para destruir al que piensa distinto. Y como en el colegio no nos enseñan qué hacer con nuestras rabias, no nos enseñan cómo transformar la rabia en tolerancia o en paciencia, entonces vivimos una vida llena de profundos dolores sociales
alimentados por los daños que nos hacemos entre vecinos y viendo siempre en las acciones de los demás la fuente de nuestros males. Bueno, haciendo una cartografía emocional y siendo un poco irresponsable y a la ligera, el individualismo es una de los males endémicos o las emociones endémicas del colombiano, sin lugar a dudas. ¿Cómo en una nación con sus habitantes individualistas, cómo se podría propender por el reconocimiento del otro para la construcción de la paz? Es una pregunta compleja. Digamos, yo creo que eh, el individualismo eh, en Colombia quizás predomina sobre todo en las zonas urbanas. Eh, yo creo que a la par de lo que del individualismo arraigado en muchos sectores de las ciudades, donde la gente tiene que ir y vivir en una situación de profunda desigualdad social, sobrevivir como en una jungla de cemento frente a un universo adverso, tratando de que prevalezca la ley del más fuerte, pues el individualismo se arraiga en las personas. Los ricos de las ciudades se arraigan a partir de sus prebendas para protegerse de esos otros que representan una amenaza a su confort. Y la gente que vive en situaciones de vulnerabilidad vive en un individualismo de tratar de sobrevivir al día a día. Pero hay ejercicios en el medio de este tejido de apuestas colectivas, de reconocimientos colectivos. Hay muchos colectivos artísticos, culturales en Colombia que permiten que se vaya más allá del individualismo. Hay ejemplos hermosos. Digamos, yo creo que, por ejemplo, lo que nosotros vimos hace una semana y media, que se llamó Un Canto por Colombia o Hasta que Amemos la Vida, donde un colectivo de artistas se une durante más de 4 horas y logra que 4.500.000 colombianos se unan como país a decir no más masacres, esto no puede seguir, es un ejemplo de mostrar que el individualismo en Colombia es siempre digamos, que no es predominante, que tampoco es una cosa fija, que es algo que se va transformando en el tiempo de acuerdo a las apuestas de los colectivos. Dicho eso, además, creo que tenemos que hacer un reconocimiento a un ejercicio impresionante que tenemos desde las comunidades étnicas en Colombia, apuestas de trabajo colectivo muy importante, donde el individualismo pasa a un segundo lugar. Ahí hay unos ejemplos que han perdurado a lo largo de la historia, que nos muestran un camino y un horizonte distinto. ¿Qué es lo que pasa? Que los actores políticos que utilizan los medios de comunicación y las redes sociales y tienen como interés capturar al 70% del electorado colombiano, que es el que vive en las ciudades, y de ese 70% del electorado colombiano a un amplio sector que vive en situaciones de vulnerabilidad tratando de buscar quién es el culpable de sus males, pues lo que hacen es que tratan de promover estas visiones individualistas para desde los individuos arraigar unas emociones profundas que les nublan el panorama y les impiden trabajar colectivamente con otros con los que podrían resolver toda esa problemática que los tiene en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, creo que en medio de la sociedad colombiana lo que nos toca es ver que el individualismo es una apuesta de unos sectores, manipulado por unos sectores políticos, pero que tenemos unos ejemplos maravillosos de construcción colectiva que nos marcan un horizonte distinto. Ok, entonces, en mi experiencia de lectura del libro del Triunfo del No, eh, tengo que reconocer que yo iba como leyendo un ensayo estructurado, argumentado, absolutamente
bien documentado, hasta que llegó un momento de la lectura de que yo me topé con algo del realismo mágico. Yo dije, uy, ¿qué pasó acá? O sea, todo esto es la realidad, la realidad, realidad, la realidad. Y cuando de repente, ¿qué es esta metáfora que me como que me perturba la lectura del ensayo? Y dice así, la pregunta es, ¿cómo los promotores del no se terminan creyendo las ficciones que producen? O sea, ¿cómo me puede explicar cómo sucede eso? Sí, digamos, una de las estrategias y no solamente las estrategias, digamos, tiene que ver con nuestra condición humana. Eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Uno puede ser una persona que tiene una vida satisfactoria, que logra cosas, pero si uno se levanta todos los días sintiendo que ha fracasado, uno termina creyendo que fracasó. Uno puede tener un trabajo con un ingreso bueno, uno puede tener una familia estable, pero si uno se repite todos los días que uno es un fracasado, uno entra en una profunda depresión y se termina creyendo el cuento de que uno es un fracasado. En Colombia, cuando la primera vez, yo sinceramente creo que la primera vez que Uribe salió y dijo que Santos era un castrochavista, pues yo creo que eso no se lo creía ni él, porque es que era una cosa que se caía de su peso. Santos, ministro de Defensa de Uribe, Santos, eh, la tercera vía, dueño de la casa editorial El Tiempo, Santos, por favor, la locomotora minera, por favor, Castro Chavista, no, eso no se lo creía ni él. Ahora bien, que después de repetirlo y repetirlo y repetirlo, se lo terminen creyendo, pues yo creo que es lo que ha terminado ocurriendo hoy. Y esto es absolutamente importante entenderlo por una razón, porque esto no afecta solamente al uribismo. Lo que les quiero decir es lo siguiente, el castrochavismo no existe, no existe. Pero si ustedes van y le preguntan hoy a los colombianos si el castrochavismo existe y es una amenaza, yo creo que el 50% de los colombianos les dice que sí y les dice y les dice que el ejemplo del castrochavismo es Petro, así de sencillo. Y no es mentiras, lo creen profundamente. A nosotros nos pasó dentro de Rodemos el Diálogo. Pues, el ejemplo más sencillo, una persona que se había leído este libro, y cuando llegamos a las elecciones de 2018, dijimos, bueno, listo, ahora sí esta vaina se complicó, o es Petro o es Duque. Y dijo, no, yo sí por Petro no voto porque se toma el castrochavismo se toma el país. Eh, eh, Creerse estas mentiras es parte de nuestra condición humana. Nuestro cerebro funciona así. Uno se repite una mentira y la repite y la repite y se convierte en verdad. Así se montó el fascismo en Europa. Entonces, es muy importante entenderlo porque no solamente se lo creyó el centro democrático, sino que lograron que sectores de la sociedad colombiana que no son uribistas, que no son cercanos al centro democrático, también hayan comprado la idea del castrochavismo. Y con eso han logrado hacer una cosa muy importante, que es el gran reto para los educadores. Lograron cambiar el centro de gravedad del debate político. Hoy el centro está más a la derecha de lo que ustedes se imaginan. Y al cambiar el centro de gravedad, esto es absolutamente complicado, porque hay personas inteligentes, ilustradas, emocionalmente nobles, que creen que los derechos humanos son una ideología. Así de sencillo. Entonces, si nosotros no entendemos, y esto es lo que les pasa a nuestros jóvenes, esto es lo que le pasa a nuestras familias. ¿Cuántos de ustedes
Seguramente no pueden hablar con la tía uribista porque pues el castrochavismo es el coco. Es el coco, existe para ella. Bueno, hay una cuestión que a mí me llama la atención y es la cuestión de la polarización. Cómo nosotros entre gente ilustrada, así como lo acaba de ejemplificar muy bien, que así que nosotros entre gente ilustrada, es decir, bueno, gente ilustrada, gente noble, podemos debatir en Facebook, podemos debatir en redes sociales, que el castrochavismo existe, que el castrochavismo no existe, que Uribe sí, que Uribe no, en fin, todas las discusiones que se mantienen por ese medio, cómo esa polarización puede terminar en genocidio, porque acá en el libro es básicamente cómo esa polarización de la sociedad civil en las ciudades que se da con estos medios, sí, cómo puede terminar en genocidio en las periferias y en otros departamentos. Mm, Pues ese es el problema más grave. Es decir, eh, los genocidios en el mundo no ocurren de la noche a la mañana. Los genocidios, y por eso, digamos, las Naciones Unidas ha creado una oficina de prevención del genocidio, porque los genocidios son procesos que escalan en el tiempo, que surgen a partir de tensiones sociales, que se radicalizan, que se polarizan y que llegan al extremo de que crean una mentalidad genocida que promueve que la única forma de resolver la amenaza que el otro representa para mí es su eliminación. Ponen el debate en el extremo de que para que yo pueda sobrevivir, debo exterminar al otro, porque si el otro sobrevive, me extermina a mí. Este es un ejemplo absolutamente claro de lo que ocurrió en Ruanda. En Ruanda se deshumanizó al otro a un extremo que los hutus moderados también fueron asesinados. O sea, en el genocidio en Ruanda, no solamente los tutsis murieron, más o menos 800.000 tutsis, sino además 200.000 hutus moderados, porque en los ojos de la sociedad que estigmatizó al otro y que veía al otro como una amenaza, los hutus moderados eran parte de la prevención que ponía en amenaza al grupo moderado. Lo vimos en Colombia con la Unión Patriótica de alguna manera. En Colombia, en un momento de polarización, y es lo más grave hoy en día porque podemos estar repitiendo la historia. Pero en Colombia, cuando se creó la Unión Patriótica, la forma de negarle la legitimidad a la Unión Patriótica era decir que eran la expresión del proselitismo armado y que las FARC-EP no eran FARC-EP, sino FARC-UP. Es decir, que el brazo político de las FARC, que tenía como estrategia tomarse el poder para convertir a Colombia en la siguiente Cuba, tenía que ser exterminado porque estaba actuando legalmente. Y así se hicieron alianzas perversas a lo largo y ancho del país entre sectores militares, políticos y económicos que terminaron asesinando a líderes políticos, a sus familias y amenazando a pueblos enteros para destruir el poder social del grupo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos? Y es triste cada vez que yo leo este libro o cada vez que leo la introducción a mi libro sobre el genocidio de la Unión Patriótica publicado por la Universidad de los Andes en el 2018 y digo, es que si nosotros no desmontamos el marco de referencia emocional adverso a la paz, esto está sembrando las semillas de una futura coyuntura geopolítica genocida. Y cuando nosotros vemos la forma como se ha estigmatizado a miembros del partido FARC, como desde diferentes sectores de la sociedad colombiana se ha estigmatizado a sectores cercanos al partido FARC o a sectores de líderes sociales, casi que el discurso es, no, es que eso es el castrochavismo y el castrochavismo está anquilosado ahí y entonces estas son una amenaza. Y entonces pasamos de una situación muy, digamos, de reducción de la violencia en el año 2016 a que el año 2018 fuera el año más peligroso, con mayor número de amenazas y de violaciones a los derechos humanos en los últimos 10 años para líderes sociales.
Y tenemos hoy una situación en la que tenemos más de 54 masacres ocurriendo en menos de un año en Colombia. Y en medio de todo esto hay una profunda visión de amigo-enemigo, donde el otro es representado como una amenaza y siguen representando a actores políticos, pensando fundamentalmente en lo que pueda pasar en el 2022 como una amenaza a la existencia de la identidad nacional colombiana a través precisamente de que son la encarnación de una ideología extranjera que quiere venir a Colombia a imponer el castrochavismo. Bueno, también me llama la atención, y es inevitable, que la retórica causa más que indignación que la realidad. Eso es algo terrible. Para poner el ejemplo y retomar lo que decía, nos causa indignación el castrochavismo, nos causa indignación el comunismo, el socialismo, las ideas extranjeras, sí, provenientes de cierto bloque, pero no nos causa la indignación la realidad. ¿Por qué se da ese fenómeno de que la retórica causa más indignación que la realidad? No nos indignan las masacres, no nos indignan los civiles muertos, no nos indignan la violencia policial que ahorita estamos viviendo y tampoco, y mucho menos, nos indignan nuestros líderes sociales. Digamos, la respuesta a eso se encuentra, digamos, en otro tipo de textos. Hay un libro muy importante que yo valoro inmensamente, que es el libro de Jonathan Haidt, que es un libro en el que se llama La mente correcta. Eh, Jonathan Haidt básicamente lo que explica es esto. Los seres humanos hemos desarrollado, gracias a la evolución, una matriz moral que tiene 6 componentes. Esa matriz moral tiene un solo objetivo: proteger la existencia de comunidades morales. Comunidades morales entendidas como grupos sociales que se cohesionan alrededor de una identidad. Así es como nosotros, los seres humanos, hemos logrado poblar el planeta, perdón, sobrepoblar el planeta. Así. Entonces empezamos de grupos pequeños a grupos un poquito más grandes, a grupos un poquito más grandes, terminamos con la idea de comunidades imaginadas como los estados-nación. Esas comunidades imaginadas o esas comunidades que se crean, esos grupos sociales, crean ese sentido de pertenencia a los grupos a través de esa matriz moral. Esa matriz moral que implica que nosotros aplicamos para los de nuestro grupo esos elementos, pero no para los que están por fuera del grupo, porque los que están por fuera del grupo eventualmente pueden representar una amenaza para la existencia misma del grupo. Por eso, muchos de los grupos imponen sus matrices morales a sangre y fuego. Imponen la matriz moral. Cuando logran imponer la matriz moral, crean una homogenización, y esa homogenización, cuando alguien de los que está ahí adentro empieza a cuestionar esos elementos de la matriz moral, esa persona empieza a ser visto como un outsider, empieza a ser repelido porque representa una amenaza a esos elementos de la matriz moral. Y la traición, y ahí esto volvemos al tema de Santos y de Uribe, y la traición es quizás uno de los elementos más fundamentales ahí. Porque la traición, que tiene que ver con uno de los elementos de la matriz moral, que es la lealtad, es vista como una de las peores formas de poner en peligro la cohesión del grupo. Por eso, uno puede perdonar muchas cosas, menos una traición. Las traiciones, entonces, son las que nos crean la dicotomía bueno-malo. Entonces, para volver a la pregunta, ¿por qué a muchas personas no les indigna el asesinato de líderes sociales? Porque no son parte de su imaginario y no cubren esa matriz moral, no están dentro de esa matriz moral
de la que ellos se sienten pertenecientes por ser parte de un grupo. Si una persona, digamos, de este grupo, vamos a poner un ejemplo claro para mostrar lo que quiero decir. Si una persona del uribismo no siente dolor porque asesinan a un líder de la Colombia humana, porque siente que puede ser una amenaza castrochavista, seguramente sí sentiría mucho dolor si el líder que asesinan es un líder del centro democrático en ese territorio. Y estarían profundamente indignados. Y ustedes ven cómo funcionan las redes sociales. Otro ejemplo, y con esto cierro. Cuando asesinan en una confrontación, en un combate o fuera de combate, a un miembro de la fuerza pública, salen periodistas de este país a decir, cuando matan un líder social, ahí sí se indignan, pero cuando matan a un soldado, ahí sí les vale un carajo. ¿Sí? Dentro del imaginario, digamos, dentro del imaginario de estas personas, de sus comunidades morales, están estos miembros como unos elementos absolutamente fundamentales que hay que cuidar, que hay que proteger, y ahí se activan sus mecanismos de la matriz moral. Cuando los otros están por fuera, no se activan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y ahí es donde está el grave tema. Construir una matriz moral en la que grupos sociales puedan coexistir y donde la preocupación por el otro sea tan válida como mi preocupación. Y eso no es difícil. Eso hay muchos estados multiétnicos, pluriétnicos que se han construido a lo largo de la humanidad. ¿Por qué? Porque la idea es, usted no tiene que ser católico o protestante para que yo lo proteja si vivimos en la misma comunidad imaginada que es nuestro Estado-nación. No, usted puede creer lo que usted quiera. Mi matriz moral todavía se preocupa por usted porque usted es miembro de mi comunidad imaginada que es mi Estado-nación. Pero es que en Colombia ese es el berraco lío que tenemos que nos devuelve a la primera cosa que yo te respondí a ti. Desde la patria boba tenemos un problema profundo en clave de la comunidad imaginada colombiana. Aquí siempre ha habido al interior de la comunidad imaginada unos sectores que para unos son outsiders, son una amenaza en sí mismo al interior de la nación para la idea misma de la nación. Y esos sectores están excluidos de la protección, del cuidado, de la justicia que pedimos para aquellos que sí consideramos que están dentro de nuestra matriz moral. Bueno, y hablando de las cuestiones que causan indignación, me llama mucho la atención lo siguiente. En el año 2003, el presidente Uribe acuñó el término castrochavismo. El 2 de octubre de 2016, el día del plebiscito, dijo textualmente, según el libro, que habíamos evitado que el castrochavismo, por medio de los acuerdos de La Habana, se tomara Colombia. Votaron por Duque para evitar que el castrochavismo, en la figura de Petro, se tomara Colombia. Ahora, si hay daños materiales, los daños materiales se pueden subsanar, podemos volver y restaurar. Pero digámoslo así, si hay una idea arraigada como el castrochavismo, realmente es difícil como dejar ese prejuicio. Entonces, mi pregunta va orientada, ¿cómo se podría de hacer que la gente deje de lado la idea del castrochavismo para reemplazar por una idea que permita una construcción o un arraigamiento del Estado-nación al margen de esa idea y de ese prejuicio? Digamos, ¿cómo lograr eso? Eso es difícil. Eso es difícil por razones que creo que vale la pena mencionar. Que ojalá cambien, Ujú. pero primero, pues el discurso del castrochavismo que nació en Colombia
se vendió al exterior, ¿sí? Hoy en día, el castrochavismo es visto como una amenaza en Estados Unidos y es promovido por Donald Trump como en contra de Venezuela. No sé si ustedes lo saben, pero increíblemente fue utilizado en el Reino Unido en las campañas del primer ministro del año pasado para decir que Jeremy Corbyn, el candidato laborista, era un aliado del castrochavismo y que ponía en peligro al Reino Unido. Entonces, lo primero que quiero decirles es, así como el comunismo era un coco durante la Guerra Fría, que le sirvió a muchos de los países capitalistas para apoyar dictaduras, para violar los derechos humanos, para hacer intervenciones en ciertas regiones. De la misma manera, hoy el castrochavismo se está construyendo como un enemigo que beneficia a unos sectores neofascistas. Yo no sé cómo ustedes puedan llamar a alguien como Trump o a alguien como Bolsonaro. Claramente, racistas, xenófobos, fascistas. No, neofascismo, no hay otra palabra para describir esto. Que hayan sido elegidos por voto popular no le quita nada. Todos sabemos que el nacionalsocialismo de Hitler fue elegido por voto popular. Él no llegó allá a las malas. Ahora la pregunta va, ¿será que con este cambio, con este neofascismo de la era de la posverdad, se va a mantener en Estados Unidos a partir de las elecciones de este año? ¿Será que Trump es reelegido? Y si Trump es reelegido, ¿qué implicaciones tiene eso para el mundo? Volvemos a lo que les planteaba, ¿de dónde está el centro de gravedad en clave de la discusión política en el mundo? Desmontar el castrochavismo. Uno podría decir, bueno, pues quizás hay que atacar el fuego con el fuego, ¿sí? Entonces, si esta gente está promoviendo el castrochavismo en todos los tweets, en todas las redes sociales, pues hay que buscar la forma o de decir, el castrochavismo son ustedes, que creo que ustedes seguramente lo han visto en muchas de las redes sociales en Colombia, casi que le dicen, elegimos a Duque para que no nos trajera el castrochavismo y ahora nos trajo el castrochavismo a Colombia porque tiene la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, todas las IAS, entonces, pues, ¿qué hicimos? Digamos, eso puede ser una opción, tratar de decir, no, pues que mire, es que el castrochavismo es este señor y no el otro. O lo otro puede decir, tratar de atacar y decir, miedo al cual castrochavismo, téngale miedo al fascismo que tiene en Colombia en este momento, porque esto es un fascismo de talante de derecha. Yo creo que esa estrategia de pelear fuego con fuego y tratar de crear narrativas o dispositivos retóricos que capturen la imaginación de las sociedades es peligroso también, porque, porque funciona desde una falta de inteligencia emocional, porque funciona desde una, eh, desde una lectura inmediatista. Yo creo que ante la velocidad de las redes sociales, ante el mundo de las tendencias, porque hoy en día vivimos en el mundo de las tendencias. Una tendencia dura una hora y a la hora siguiente ya no hay tendencia. Un día todas las noticias son sobre los CAIs destruidos, al día siguiente todas las noticias son sobre la silla vacía en la Plaza de Bolívar. La gente que no tiene tiempo para pensar, para reflexionar, para encontrarse con sus emociones, va de un bandazo al otro, acumulando ideas, narrativas ambiguas, contradictorias, van como borregos de un lado a otro y adquieren unos discursos sobre los cuales construyen unas identidades bastante vagas, que les sirven a ellos
para defenderse de los otros y para tomar posiciones propias, pero que no tienen profundidad. Cuando uno piensa en la historia de la humanidad y no se queda solamente en Occidente, pero se va para Oriente, uno, por ejemplo, entiende cosas muy interesantes. Uno entiende cómo el gran legado histórico de construcción de paz viene de escuelas espirituales en Oriente, incluso en Occidente, en algunas escuelas. Yo, en este ejercicio para desmontar el castrochavismo o cualquier otro dispositivo retórico que le cierra la mente a la gente, que le instala una emoción sin poder ser consciente de que esa emoción es la rabia que destruye internamente a una persona, que la nubla, que la ciega, creo que la respuesta es todo lo contrario, es cultivar la espiritualidad de los seres humanos. Desde el budismo, por ejemplo, queda muy claro que la única forma de derrotar la rabia y el odio es con el antídoto de la paciencia y la tolerancia. Y eso se cultiva a través de la meditación. Yo diría entonces que si lo que nosotros queremos es tener sociedades humanas más sanas, más solidarias, que puedan construir marcos de referencia emocional para la reconciliación, es necesaria una educación espiritual, emocional, de los universos emocionales personales, complementado por un pensamiento crítico de los procesos políticos y sociales que viven las sociedades. Porque una persona que no sabe las implicaciones que tuvo asesinar a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, a Galán, a Pizarro en los años 80, es una persona que no tiene ni idea cuál puede ser el costo hoy de apostarle a la guerra y que puede estar pidiendo en sus sueños que ojalá maten a un líder de la izquierda que ellos ven como la encarnación del castrochavismo y que no entenderían las implicaciones políticas, sociales, que esto tendría para una nación que ha reciclado los ciclos de la violencia a lo largo de 200 años. Bueno, hay una cuestión que hay otro dispositivo ya, hay 5 dispositivos, 5 o 6 dispositivos de los cuales estamos hablando. El primero y más importante y el más recalcitrante es el castrochavismo. Pero entonces ya es una pregunta, la siguiente es una pregunta ya más de operatividad, ¿sí? El segundo dispositivo es paz sin impunidad. ¿Mm? Entonces, básicamente, suena como hasta eslogan publicitario y todo. Pero lo que pasa es que el acuerdo es claro que no va a haber impunidad. Entonces, la pregunta va orientada a qué hicieron o por qué el eslogan de paz sin impunidad, ese dispositivo retórico, tuvo tanto éxito y realmente el acuerdo que hablaba sobre una justicia, sobre una reparación, sobre una reintegración a las zonas donde la FARC tenían presencia, ¿por qué no se comunicó? ¿O por qué la gente no tuvo acceso a dicha información? ¿O por qué no se divulgó esa información? ¿O por qué realmente o sea, los promotores o cómo fue la dinámica comunicativa que permitió que ese dispositivo de paz sin impunidad tuviera más éxito que la explicación del mismo acuerdo? Bueno, te voy a explicar eso de la siguiente manera, y es que el problema que, que existe es que el Centro Democrático fue muy efectivo en alimentar una percepción que tiene la mayoría de los colombianos, y es que eh,
es el carácter punitivo. La idea es, aquel que paga cárcel es una persona que ha sido castigada. Si la persona no paga cárcel, hay impunidad. Con ese discurso, lo que hizo el Centro Democrático fue muy sencillo, fue decirle a los colombianos que como las FARC no iban a pagar cárcel, iba a haber impunidad. Y que además las FARC iba, y esta es una mentira, iba a escoger a los miembros de un tribunal que los iba a juzgar y que esos miembros del tribunal les iban a dar un montón de beneficios. Por eso ellos decían que fue muy efectivo. Estos son cosas muy inteligentes. Ellos decían, nosotros sí queremos la paz, pero sin impunidad. Es decir, si las FARC van a la cárcel, nosotros ahí sí invitamos a la sociedad colombiana a votar por el plebiscito. Pero ellos sabían que ninguna guerrilla en ningún acuerdo de paz en el mundo ha firmado un proceso de paz, un acuerdo de paz para irse a la cárcel. En el caso de las FARC, es quizás el primer ejemplo en el mundo de una organización que acepta un acuerdo de paz para que un tribunal nacional los investigue, los juzgue y los castigue. Y aceptan que si ellos no contribuyen a toda la verdad, pueden ser merecedores de hasta 20 años de cárcel. Eso y lo que tú decías, que tenía que estar conectado a unas prácticas de reparación a las víctimas y a unas prácticas de reconocimiento de responsabilidades, ¿cierto? Y de entrega, digamos, y de ayudar a esa reparación. Eso era verdaderamente ayudar a ir desmontando la impunidad en Colombia. En Colombia, el 90% de los crímenes se van sin llegar a etapa de juicio. En Colombia, lo otro que la gente no entendió en Colombia es que en Colombia las personas que entran a la cárcel, el 80% salen a reincidir. El 80%, porque las cárceles no ofrecen condiciones de no repetición. Mientras que lo que mostró el ejercicio de reincorporación de los paramilitares es que el 90% de las personas que entraron a un proceso de reincorporación con apoyo del Estado no volvieron a las armas. El 90%. La miopía de la sociedad colombiana, la miopía de unos sectores políticos que arraigados en esta idea de que me traicionaron, la paz no la hice yo, y arraigados en unas prebendas individualistas y personales, han condenado al país a nuevos de guerra. John, yo te quería proponer también de alguna manera que si quieres hacemos una pregunta más, pero no sé si de pronto la gente quisiera hacer preguntas, sería bien interesante. Ya vamos para allá porque ya tenía planeado interrumpir para darle la palabra a las personas. Dice acá, Camilo Rodríguez dice, es increíble cómo el gobierno trata de tapar una realidad distrayendo, señalando grupos armados como el ELN y no admite que instituciones como la policía necesitan de una reestructuración. Lo dice las estadísticas y denuncia por exceso de autoridad y lo manifiesta en Pueblo en Marchas. Una pregunta, ¿qué se requiere para que haya un verdadero liderazgo político en la escuela? Acá en el chat pregunta Jairo Gómez. ¿Qué se requiere para que haya un verdadero liderazgo político en la escuela? Esa pregunta sí está bien enredada y no sé ni cómo responderla. Yo, digamos, yo creo que las escuelas, yo he visto, no sé ustedes qué opinen, pero yo he visto el trabajo que han hecho docentes colombianos, muy importante de plantear un debate nacional sobre la educación, sobre los programas de educación. Yo creo que lo que se necesita es compromiso de los docentes. Se necesita compromiso
de las directivas. Yo trabajé durante 2 años en el Instituto Alberto Merani, y en el Instituto Alberto Merani lo que era absolutamente fundamental eran 2 cosas. Uno, el liderazgo de Julián, el liderazgo de un director de una institución que considera que la educación es para generar seres humanos que comprenden sus afectos y que a partir de sus afectos construyen pensamiento crítico, conocedores de su realidad. Pero no solamente era Julián, había un compromiso de parte de los profesores, un compromiso profundo, serio, de motivar a sus estudiantes a investigar, a conocer más, a cuestionarse, a entenderse como seres humanos imperfectos, que pueden pulirse, que pueden ir transformándose. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero una de las cosas que a nosotros, en uno de los ejercicios de pedagogía que hicimos alguna vez, no voy a nombrar el colegio, pero en Bogotá, nosotros llegamos a un colegio público a hacer unos ejercicios de pedagogía de paz. Y nos dieron la clase y el profesor nos dio su clase para poder empezar a trabajar. Y de pronto, cuando los niños empezaban a hablar mucho, porque nosotros les proponíamos una estructura muy horizontal, dialógica, porque el diálogo solo puede ser horizontal, el profesor se paraba y de pronto les gritaba, o se callan o les dicto clase, o se callan o les dicto clase, como si dictar clase fuera un castigo, como si... Y después, hablando con una de las estudiantes, nos enterábamos que el profesor llegaba a la clase, les decía a los niños, cojan el libro que quieran, hagan lo que quieran, pero en silencio. Si lo hacen en silencio, bien. Si empiezan a hacer ruido y empiezan a charlar entre ustedes, les dicto clase. Entonces, verdaderamente, pues yo creo que lo que en Colombia necesitamos, los jóvenes, muchos de los jóvenes, no son solamente el reflejo de sus familias, porque tampoco la responsabilidad exclusiva es del maestro, pero muchos de los niños son el reflejo de la escuela a la que fueron y de los papás que han tenido. Y por eso el cambio cultural de la sociedad colombiana es tan difícil, porque si un colegio tiene buenos maestros, pero no trabaja con los padres, mucho del trabajo que se haga no va a producir los frutos que se quiere. Lo otro, si los niños tienen unos buenos hogares, pero van a un colegio donde tienen profesores irresponsables, donde no hay una institución que apoye el pensamiento crítico, afectivo, emocional, esos niños tampoco van a poder lograr el máximo potencial y pueden encontrar grandes obstáculos para desarrollarse como seres humanos integrales. Entonces, creo yo que la responsabilidad es compartida y que si nosotros queremos ver un liderazgo político que surja desde los colegios, es necesario trabajar con las directivas, con los profesores, con los padres de familia. Es una apuesta de corresponsabilidad entre los múltiples sectores que convergen alrededor de la aspiración de formar ciudadanos íntegros. Se le cita la palabra a John Estrada, por favor, para empezar con las preguntas. Gracias. Andrei, muy buenas tardes. Yo fui uno de esos desaplicados que está en este espacio que no alcanzó a leer su libro. Sin embargo, y pido excusas por eso, cuando haya el momento me pondré al día frente a esa responsabilidad histórica.
pero quiero permitirme como dos cosas a partir de un artículo. La primera, a partir de un artículo que usted realiza a principios de este año para La Silla Vacía, que lo llama La guerra y la paz en la era de la posverdad, tareas para el 2020. Y creo que ni usted ni ninguno de los que estamos acá se imaginaba pues todo lo que nos venía para este 2020, no solo en el contexto nacional, no solo en el marco de los acuerdos de paz y de todo lo que ha venido pasando en términos de cómo se ha agudizado la violencia en el país, pero pone usted sobre la mesa en ese artículo, que no sé si lo recuerde bien, un par de elementos. El primero, que tiene que ver con el tema de la introspección y el diálogo como basamentos fundamentales para el desarrollo de un ejercicio de paz a largo plazo. No sé si del 20 de enero del 2020 a hoy, 19 de septiembre, se han sumado nuevas cosas en ese posible diálogo nacional y en ese asunto de gestar una paz, digamos, sólida. Esa sería como la primera posible pregunta. Y la segunda, he visto muchos puntos de encuentro en lo que usted plantea hoy, sobre todo en términos éticos y morales, con el profesor, se me va, Alejandro, el actual rector de la Universidad de los Andes. Gaviria. Alejandro Gaviria. Hay una narrativa ahí ligada al tema del análisis moral y de una perspectiva ética de lo que como colombianos y colombianas deberíamos tener para, ojalá, construir un escenario de paz duradera y a largo plazo. Sin embargo, me hace ruido algo en relación con lo que usted y el profesor Alejandro plantean, eh, y que muchos, digamos, enunciamos como la distancia entre la paz como acuerdo y la distancia que debe haber entre la paz como un ejercicio de justicia social. No sería ideal, digamos, pensarnos que para que un ejercicio moral y ético de la ciudadanía en Colombia sea pleno, debería garantizarse unos mínimos en términos materiales, y con ello me refiero a que la discusión no solo pasa en que nos, como que nos repensemos ética y moralmente para que vayamos a un nuevo lugar de introspección, a un nuevo lugar de diálogo, de comprensión moral del otro, sino que también hay unos asuntos que pasan y, digamos, habría que leer nomás la historia de Colombia para darse cuenta que la cosa va también por ahí, en que haya seguridad en términos materiales, en términos de educación, en términos de salud, en términos de empleo, en términos de garantizar unos mínimos constitucionales que se supone que están en la Constitución para la ciudadanía, para que así vayamos a ese segundo lugar que tanto su merced como el profesor Alejandro en estos días, en una entrevista que le hicieron en Blue, hacía un llamado fuertísimo a una evaluación moral y ética de lo que somos como ciudadanos y ciudadanas. La paz no pasa, cierro diciendo, la paz no pasa únicamente, no debería pasar además por una paz con justicia social, no solo el plano de la configuración ética y moral. No sé si de pronto me enredé un poco ahí al final. Perfecto. No, perfecto, John. Yo creo que digamos, tu pregunta segunda es una pregunta muy pertinente, muy pertinente y muy importante. Sin dudas. Además porque uno puede ver ejercicios de resistencia desde la espiritualidad promulgando las transformaciones estructurales. Gandhi, un ejemplo clarísimo, la no violencia para exigir transformaciones estructurales. Thich Nhat Hanh en Vietnam, ¿no? Escuelas budistas que a través de la no violencia exigían las transformaciones estructurales de la sociedad porque había que complementar, digamos, lo moral y lo ético con unas realidades tangibles económicas distintas. Creo que tienes toda la razón. En una charla que la semana pasada tuve la gran satisfacción de dar en
organizada por Red Pasto, que la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Rodemos el Diálogo, yo hablé un poco de cómo navegar hacia la paz en medio de la tormenta. Y en esa charla yo planteé lo siguiente, que creo que me sirve para responderte la segunda pregunta. Yo planteé, nosotros desde el año 2016 estamos en una embarcación que navega o que busca llevar a un sector o a la sociedad colombiana hacia la paz. Esa embarcación está en medio de una tormenta impresionante que rompe la embarcación. ¿Cuál es la embarcación? Creo que es la pregunta. La tormenta la sabemos muy bien. Masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos, fake news, desfinanciación del acuerdo de paz. Pero ¿cuál es la embarcación que tenemos? La embarcación que tenemos es un acuerdo de paz. Esa es la embarcación. Una embarcación que aspira a hacer unas transformaciones estructurales en el campo, con unos planes de desarrollo con enfoque territorial, que busca un plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos consensuado con las comunidades, entendiendo los retos de las comunidades, de los campesinos, con un entramado muy importante en clave de justicia transicional, que son la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que están funcionando gracias a los apoyos de la cooperación internacional fundamentalmente y una partida presupuestal que no han sido capaces de desmontar en medio de esta tormenta sectores del gobierno. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, unas apuestas de hacer una reforma política para garantizar la participación de las comunidades. Es decir, nosotros tenemos una embarcación que, como bien decías tú, complementa la Constitución del 91. Y esa embarcación es necesario cuidarla para que llegue el momento que, cuando pasa la tormenta, y ojalá a Colombia en el año 2022 llegue un gobierno dispuesto a consolidar esta embarcación, a hacer las transformaciones estructurales que se necesitan para cerrar la página de la guerra, pues pueda consolidarse y llevarnos al puerto que queremos ir. Pero lo que no podemos abandonar es la embarcación. El país está a la espera, y tú tienes toda la razón, de unas transformaciones estructurales profundas. En Colombia, el campesino lleva esperando una reforma rural integral más de 50 años. La participación política es una desgracia. No logró pasar la reforma política en Colombia. Se debilitó todo ese proceso. Pero ¿qué es lo que yo creo que nosotros tenemos que aprovechar para alimentar en medio de la tormenta? Yo creo que en medio de la tormenta, además de proteger esta estructura, esta embarcación que nos va a traer las transformaciones estructurales que tenemos que cambiar el corazón. Tenemos que cambiar la forma como nosotros nos concebimos ética y moralmente. Porque es precisamente por estar atrapados ahí que elegimos a los gobernantes que van en contravía de las aspiraciones, de las transformaciones que muchos quieren ver. Cuando uno va y ve la gente, los taxistas, las amas de casa, los maestros que votaron por Duque, pues son gente que tiene aspiraciones como las que nosotros tenemos. Pero como ética y moralmente, su universo emocional ha sido trastocado, manipulado, los han llenado de rabia, de miedo, de falta de empatía por el otro. No ven esto como una oportunidad que nos beneficia a todos. Cierro diciéndote lo siguiente: una de las cosas más tristes es que cuando yo les preguntaba en medio de la campaña del plebiscito, yo me montaba en los taxis
Y cada vez que yo trabajé y hice pedagogía en todo el país, mira, yo dicté más de 200 conferencias a lo largo y ancho de Colombia, viajaba en taxis todos los días, hasta 3 veces al día viajando de una ciudad para otra. Todo el tiempo hablaba con los taxistas. Y el 90% de los taxistas iba a votar por el no. Y cuando yo les preguntaba por qué, la respuesta era así de sencilla. Porque no es posible que yo trabajo todo el día, me gane un salario mínimo y a estos sinvergüenzas, sin hacer nada, les vayan a pagar 590,000 pesos o 1.800.000 pesos. Era una incapacidad de entender que los excombatientes de FARC necesitaban algo que comer. O sea, que si uno va a reintegrar un grupo de personas que han estado al margen de las economías legales, lo mínimo es abrir un camino para que puedan reincorporarse a las economías legales y entre todos vamos sacando el país adelante. Si no hay una conexión entre la justicia social y la justicia moral, va a ser muy difícil que Colombia pueda construir un pacto social diferente. Y paso a la otra pregunta, que si en los últimos años, en los últimos meses, el tema del diálogo ha cambiado. Yo creo que el diálogo como una práctica en sí misma es el complemento perfecto para la construcción de seres morales. Yo, en el ejercicio que hemos visto de Rodemos el diálogo permite una cosa fundamental y es el encuentro con el otro. El encuentro con el otro permite desmontar prejuicios, permite identificar al otro como un ser humano complejo, permite deconstruir enemigos. El ejemplo más claro que les doy. Nosotros en Rodemos el Diálogo invitamos a un desayuno a Rafael Guarín, uno de los promotores del no en el plebiscito. Lo invitamos el sábado posterior a que el no había triunfado. Todos en Rodemos el Diálogo, en ese desayuno, estábamos absolutamente indignados. Todos en Rodemos el Diálogo habían votado por el sí. Y él había promovido el no. Y ese día que llegamos a ese desayuno y nos encontramos con él, sin las cámaras, sin los tweets, sin el protagonismo, enfrente de nosotros encontramos un ser humano. Un ser humano con el que pudimos durante 2 horas hacer un intercambio de visiones para humanizarnos mutuamente y para entender, y ese día lo seguimos entendiendo, creo yo, que este país no va a poder ver la paz si no se construye entre todos. Entre todos es entre todos. Esta paz no puede excluir a un sector de la sociedad colombiana, porque de ese sector de la sociedad colombiana va a seguir saliendo la violencia. ¿Y cómo se puede? ¿Cómo es posible hacer eso? Yo creo que no hay otra forma que no sea el diálogo. El diálogo es lo que nos ha permitido a los seres humanos construir lo que hemos construido. Nosotros, hace 500 millones de años, cuando no teníamos diálogo, nos comportábamos como los animales, desde nuestras pasiones exclusivamente. El diálogo nos permitió desarrollar técnicas más sofisticadas para proyectarnos a un futuro, para interactuar con la madre naturaleza,
para construir sociedades y grupos humanos más grandes. En medio de ese diálogo, hemos encontrado soluciones para problemas muy graves. Por falta de diálogo, hemos creado unas profundas problemáticas sociales y un profundo daño a la madre naturaleza. Por eso sí creo que el diálogo es una de las únicas salidas que tenemos para poder vivir en paz. Bueno, acá tenemos una pregunta de Jairo Gómez. ¿Será que elegimos ser indiferentes? ¿Es algo cultural? Yo creo que, digamos, la pregunta es una pregunta interesante porque, digamos, si uno se sale un poco de la teoría, ¿no? de la elección racional, y uno piensa, bueno, ¿será hasta qué punto uno elige o hasta qué punto uno tiene la libertad de elegir en una sociedad como la colombiana, donde actuar en política representa una amenaza? ¿Será que uno ahí, en un contexto en el que uno sale a una movilización, y si uno sale a esa movilización, termina siendo estigmatizado? Si uno participa en un grupo político, termina siendo señalado militar. ¿Será que si eso es lo que termina ocurriendo, yo, en vez de tener, será que yo conscientemente decido más bien ser indiferente? Yo creo que en un contexto donde las condiciones no están dadas, eh, puede que muchas personas opten por ser indiferentes. Y opten por ser indiferentes porque no quieren vivir esa amenaza. Yo creo que personas que han visto a muchos de sus familiares en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones complejas de, de violencia política, los domina el miedo y seguramente optan por no participar y por aislarse de la política. Una de las cosas que me pongo a pensar también es que seguramente les ha pasado a ustedes en sus familias. Uno llega a muchos ambientes familiares y cuando llega la hora del almuerzo la gente dice no vaya a hablar de política porque si hablamos de política se tiro el almuerzo. Pues yo creo que si eso es lo que uno hace en la mesa, los hijos seguramente crecen tratando de no hablar de política. Pues yo para qué hablo de política y optan más bien por ser indiferentes, ¿no? Si yo voy a salir a decir, oiga, no, esas masacres sí son muy graves y me van a tildar de narcoterrorista. O si yo salgo y digo, uy, no, el asesinato de policía sí es muy, muy grave, me van a decir, uy, es que usted es una uribista. No, pues yo mejor no hablo de eso, no me involucro en eso. Yo creo que, yo creo que hay unas, si ustedes se dan cuenta, la respuesta casi que va por los dos lados. Es decir, pareciera que es una opción, pero tiene un componente cultural profundo. Es que en una sociedad donde no hay capital social, en una sociedad donde no hay confianza, en una sociedad donde solo 4 de cada 10 personas confía en el otro, pues no hay que dar papaya. Y si no hay que dar papaya, ¿yo para qué me meto en una vaina que además no me va a dar réditos? A no ser que sea un negocio, a no ser que yo entre a un grupo político y me vayan a dar puesto. Entonces yo ahí sí participo. Pero a mí, si eso no me da réditos, ¿yo para qué participo? Entonces, creo que sí hay un componente cultural profundo. El cambio de la sociedad colombiana es un cambio que tiene que venir desde la cultura. Por eso me motiva mucho, no sé si a ustedes, pero me motiva mucho que los artistas estén involucrados hoy en defender la vida en Colombia,
que los artistas estén hoy haciendo un llamado para que los territorios más vulnerables del país reciban la atención que necesitan y que se hagan realidad las transformaciones estructurales que quieren. Porque es que el arte, la música, mueve mucho más rápido las estructuras culturales y permiten unos cambios donde definitivamente la precariedad de los otros se ha visto como una maldad. Ahora, lo que pasa es que este surgimiento de esta transformación cultural está ocurriendo en un contexto donde se ha profundizado el individualismo a nivel mundial, donde prevalece donde prevalece el neoliberalismo a ultranza, donde los estados que habían logrado niveles mínimos de, de equidad social están desmontando los estados de bienestar. Eso es lo que está pasando en el Reino Unido. O sea, estados que cuando vieron la amenaza del comunismo decidieron construir estados de bienestar más grandes para que pudieran ofrecer servicios sociales, hoy que viven en el reino del neoliberalismo, reducen y reducen y reducen y reducen. Y con el COVID, más aún, lo que está ocurriendo es que las personas se están quedando en una situación de vulnerabilidad inmensa. Entonces, los cambios culturales que tenemos que ver en Colombia seguramente tienen muchos obstáculos porque son culturales que tienen que ocurrir o que uno quisiera que ocurrieran con patrones de cambios a nivel global, y uno ve las tensiones entre unas fuerzas que hacen un llamado a dejar la indiferencia a un lado, a construirnos como seres solidarios, y aquellos que consideran que debemos vivir según la ley del más fuerte y cada quien para su lado y mejor no se meta en los negocios a los que no lo han llamado. El reto es complejo. Bueno, Andrei, vamos con las dos últimas intervenciones, una intervención y una pregunta. Jairo Gómez pide la palabra y después de la intervención de Jairo Gómez, una pregunta de Johan Castaño. Jairo. Buenas tardes para todos. Para Andrei, muchas gracias por esta oportunidad. He hecho como la lectura del libro y creo que ha sido una cuestión muy valiosa. Siento que lo cogí, lo rayé por todo lado y creo que voy a seguir rayándolo porque hay que volverlo a revisar. Trabajo en la Fundación Universitaria Monserrate, soy docente de varias materias, entre ellas una materia que se llama Proyecto de Vida 4, donde trabajamos ese pensamiento político desde los jóvenes y comprender ciertas realidades del país y del conflicto armado. Entonces, creo que es una buena oportunidad el espacio que hemos tenido hoy para acercar a los estudiantes, que aspiro que después yo les pueda compartir este video que quede en YouTube para que ellos puedan conocer esta perspectiva y de igual manera pues que puedan conocer el libro, leerlo y rayarlo como yo, porque creo que ahí hay una explicación también para cosas que están pasando actualmente, donde vemos que ya esos nuevos discursos retóricos que tú nos hablas en tu libro se están fortaleciendo con otros elementos nuevos, como el discurso de la izquierda, como el discurso del odio, el discurso del extremismo, etcétera, que creo que se va a seguir fortaleciendo como vamos, y es un reto para nosotros como docentes a los futuros profesionales también, hacer una lectura crítica de la realidad que no se limite solamente al hecho de ver los medios de comunicación, de leer los mensajes en las redes, sino de leer la realidad profundamente, y creo que es una invitación que tú nos haces y que desde Julián de Subiría también es una invitación permanente a leer críticamente la realidad. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y por esa obra que está en tu libro, que creo que es de muy buena ganancia para quienes la hemos leído. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, acá la última pregunta. Dice textualmente, saludos desde Cali. Andrei, ¿nos puedes hablar del papel de los grandes medios de comunicación y el triunfo del no en el plebiscito? Sí, bueno, no, pues yo creo que Johan, que me encanta saludarte y gracias por
por no aburrirte de esta carreta que uno echa todo el tiempo. Esperamos que sea útil. Yo creo que esa es una pregunta importante, y es una pregunta importante por varias cosas. Primero, porque los grandes medios en el plebiscito contribuyeron, sobre todo los medios de comunicación en la televisión, sobre todo la televisión, contribuyeron bastante a promover los dispositivos retóricos del no. Si ustedes se acuerdan, salía un acuerdo de paz, un preacuerdo de paz en La Habana, y lo primero que hacían los medios de comunicación era mostrar la imagen de Iván Márquez, terminaba la locución, mostraban todos los ataques terroristas que hacían las FARC en el pasado, y después entrevistaban a Álvaro Uribe y a alguien del Centro Democrático y le preguntaban qué opinaban del preacuerdo que habían firmado de paz en La Habana. Después de, o sea, si ese era el análisis, por favor, ¿qué podía la gente interpretar de lo que verdaderamente estaba ocurriendo allá? Entonces, los medios de comunicación que desafortunadamente la televisión y la radio, la televisión fundamentalmente, se privatizaron desde que se entregó el espacio electromagnético a las dos grandes empresas. No tuvieron la grandeza y la responsabilidad histórica de informar sobre lo que estaba ocurriendo en La Habana. No lo hicieron. Caracol quizás lo hizo un poquito más, pero realmente no. Pero los medios son el reflejo de la sociedad que tenemos. Los medios construyen y al mismo tiempo son el reflejo de la sociedad que tenemos. Todos sabemos que en Colombia hay una franja de opinión mínima, porque allá a la gente lo que le gusta es ver novelas. Los Tres Caínes, en mi época, yo no sé, o antes, no sé ahora cómo se llamarán, pero a la gente, no, es que a la gente no le interesa, eso no vende. Yo creo que los medios escritos fueron los medios más interesantes. Yo creo que los editores de Paz, incluso del Tiempo, Marisol Gómez, hizo un ejercicio muy sensato de ir a La Habana, de entrevistar, de poner entrevistas. Fue la primera de las primeras periodistas que después de que se firmó el acuerdo de paz salió con un libro contando la historia secreta detrás de Juan Manuel Santos y Chávez. Yo creo que Alfredo Molano Jimeno, que era el editor de Paz del Espectador, también jugó un papel muy importante. Yo creo que en general los medios escritos trataron, pero es que en Colombia no lee. Es que Colombia, la gente se informa leyendo el WhatsApp. Si la abuelita le manda a uno la noticia resumida en un meme, ya uno quedó informado. Yo no tengo tiempo para más. Entonces, ¿qué sacamos? Ahora bien, esto lo complemento con lo siguiente, porque tampoco quiero aquí idealizar las cosas. Otros medios que jugaron un papel perverso en el plebiscito por el no fueron los medios comunitarios. Yo no sé si ustedes saben, pero la estrategia de Uribe, los últimos 2 meses antes del plebiscito, fue darles entrevistas exclusivas a las radios comunitarias en Colombia. Y les ponía una condición. La condición era, ustedes hablan conmigo y no pueden entrevistar a nadie más ese día. Y era para que un pobre periodista de por allá del pueblo más remoto del país hablara con un expresidente de la República. Claro, patrón, como mande el patrón. Y eso la gente no lo sabía. ¿Quién oye las radios comunitarias más allá de las comunidades? Pues nadie. Las radios comunitarias. Y a eso se dedicó una campaña sistemática, día tras día, entrevista con radio comunitaria tras entrevista con radio comunitaria. Una cosa perversa. Pero, además de eso, y yo creo que no podemos ignorar la importancia, es que
el plebiscito por el no fue la primera campaña que se ganó por WhatsApp. Por WhatsApp. Uribe, el Centro Democrático, fue inteligentísimo. Capturó los grandes medios de comunicación. Capturó las radios comunitarias y capturó las redes sociales. Antes no ganó con más votos. Antes la campaña no duró una semana más, porque donde durara una semana más, mejor dicho, en esas redes sociales, además que creo que ustedes lo saben porque salió una gran noticia en Colombia, con el algoritmo promovido, trabajado con Cambridge Analytica, lograron reducir el margen de publicidad que recibían múltiples personas que entraban a YouTube, a Facebook, a todas estas redes sociales y recibían constantemente el bombardeo de que votar el sí era entregarle el país a las FARC. Era que Timochenko iba a ser presidente de Colombia. Entonces, eso que hicieron fue capturar todo el espectro mediático. En el año 2016 no teníamos Semana TV. En el año 2016 los medios de comunicación no le paraban tantas bolas al Facebook y al Twitter como hoy. Pues, hoy en día los medios grandes de comunicación ya han capturado también gran parte de las redes sociales. Pero lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, hay que decir que hay medios alternativos que han ido surgiendo. La Vorágine, por ejemplo, ahora, un portal de noticias impresionantes. Porque eso es lo maravilloso de los seres humanos. Nosotros los seres humanos creamos, imaginamos cosas que eran impensables y esas cosas que son impensables pueden ser utilizadas para crear una sociedad más solidaria o para construir una sociedad más polarizada, llena de odio y de rencor. Pero las cosas que creamos los seres humanos, la gran mayoría, no son malas en sí mismos. La energía atómica y toda la fusión atómica no fue pensada para destruir otros seres humanos. Fue pensada para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Pero cuando no tenemos una concepción ética clara, transformamos los grandes inventos de la humanidad en almas letales que nos van a terminar destruyendo a nosotros mismos. Yo sé que hoy aquí todos estamos muy preocupados con la implementación del acuerdo de paz, pero ustedes saben que una vez se empiece a implementar ese acuerdo de paz y ojalá salgamos de esta crisis humanitaria, el gran reto que vamos a tener es un reto del calentamiento global, el cambio climático. Estamos, los seres humanos, con nuestras prácticas, con nuestras formas de hacer las cosas, estamos condenando a las próximas generaciones a vivir en unas condiciones terriblemente perversas en términos ambientales. Destruimos el planeta que nos dio vida. Y no es gracias a nuestros inventos, es gracias a la mala utilización de nuestros inventos. Bueno, primero que todo agradecerle a todos los asistentes, también agradecerle a Andrei Gómez por la presentación, por el conversatorio, por haber respondido nuestras preguntas. No sé, Marcia, si quieres hacer la despedida como líder de la línea. Sí, pues tengo nuevamente aquí dificultades con la cámara, pero bueno, haremos el intento con esta cámara un poco chueca. Agradecerte inmensamente, Andrei, por este espacio de conversación, esta posibilidad de pensarnos también, de reconocer qué ha venido pasando en nuestro país, que ha hecho que empecemos a generar tanta oposición los unos a los otros, como este discurso mediático ha contribuido enormemente para generar esas divisiones necesarias para algunos, pero innecesarias para seguir construyendo este país. Y en ese sentido, entonces, yo diría una frase que me encanta para cerrar, y es que la invitación es a que construyamos puentes y que sigamos derrumbando muros. Eso es lo que me queda de este espacio de conversación. Agradecerte, como te digo, y bueno, ya tendremos otros espacios
si la vida nos los permite, para seguir conversando. Mil gracias a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Esperamos que las reflexiones que el día de hoy el profesor Andrei Gómez y por supuesto Alejandro Nova, quien moderó el espacio, nos permitan seguirnos viendo y seguir generando las transformaciones que necesitamos. Mil gracias. Muchas gracias, Francia, Marcia. Estaban diciendo ahí que si el libro se podía conseguir en digital. Tengo entendido que todavía no hay versión digital del libro. Se estaba produciendo digitalmente, pero no sé qué pasó. Pero se puede conseguir, creo que en las librerías Panamericana no es tan difícil de conseguir. Y a través de Marcia creo que lo pueden conseguir a un precio decente y fácil, no sé. Muchas gracias a ustedes. Me llevo un gran recuerdo de esta reunión. Muchas gracias a John por una moderación impecable, por unas preguntas muy provocadoras. Muchas gracias a Jairo y a John y a todas las personas que hicieron preguntas que nos permitieron alimentar esta conversación. Y espero en un futuro que sigamos conversando sobre los retos que tenemos como país. Se vienen cosas muy importantes para el año 2020. No se olviden, la paz es política. Y como la paz es política, hay que educar políticamente a los ciudadanos. Gracias. Mil gracias entonces, sí. Mil gracias a todos nuevamente por que nos acompañaron aquí. Dentro de los, digamos, de las cositas varias. Hola, hola. Hola, se me fue el... ¿Sí me escuchan? Estamos escuchando. Sí te escuchamos, sí te estamos escuchando. Vale. Listo. Dentro de las cositas varias pueden conseguir el libro en Icono Editores. Tiene un descuento del 20% en este momento. Pueden decir que van de parte de la línea Diálogo y Memoria. Se los dejan a un precio de 20,000 pesos. Y si quieren, pues ya les doy los datos adicionales, que serían los siguientes. Denme 2 segunditos. Pueden contactarse telefónicamente al 315-314-6918. Ya lo pongo ahí en el chat. Ah, bueno, ya lo puso Jairo, gracias. O al 457-4089. Ahí hablan con Antonio López, que es quien trabaja con la editora Icono. Y pues él es el que puede darles el precio y la dirección para que puedan comprar su libro. Mil gracias.